Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Anda a Leer. En este nuevo episodio vamos a conversar de el libro Patrimonio de Philip Roth, autor norteamericano, y que es un libro que después vamos a discutir con mi panelista, que es autobiográfico, que trata de Philip Roth y su relación con su papá. Eh, Ocurre que tras diagnosticarle un tumor cerebral al papá de Philip Roth, que se lo diagnostican cuando tiene 86 años el caballero, este caballero vive solo en un complejo de apartamentos para jubilados en Florida. Philip Roth se hace cargo del cuidado de su padre, Herman, y narra en primera persona las vicisitudes cotidianas de la atención de su padre, que por otro lado es un hombre de carácter fuerte y poco dado, en un comienzo, a dejarse cuidar por su hijo cincuentón. De esto trata este libro y de este libro vamos a conversar con el gran estimado acá y uno de los expertos de Philip Roth acá en Chile, Pablo Cabaña. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, Elías, muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio y en esta ocasión para hablar de un escritor al que yo he leído mucho y al que le tengo harto cariño, en especial este libro, eh, más que nada por el componente emotivo que tiene el libro, pero porque creo que dentro de la vasta obra de Philip Roth, este es un libro bastante singular y especial. Por eso creo que merece más atención que muchos otros de sus libros donde tú puedes ver que hay ciertos vasos comunicantes, situaciones que se repiten. En cambio, este libro creo que por su carácter totalmente autobiográfico es un punto muy especial en su literatura y que creo que vale la pena resaltar. Mira, te voy a decir los libros que he leído de Philip Roth, que leí La Conjura contra América, leí Pastoral Americana, Elegía y este libro, Patrimonio. ¿Por qué es tan diferente del resto de la obra de Philip Roth, este libro? A ver, en primer lugar, la obra de Philip Roth básicamente es la historia de su alter ego, que es también un escritor que se llama Nathan Zuckerman. Entonces, incluso a veces las agrupan las novelas como las novelas del ciclo de Zuckerman, que es un escritor que tiene las mismas características que Philip Roth. Es decir, también viene de una familia de cuatro, madre, padre, un hermano. eh, También es un tipo que es la tercera generación de judíos que llegó a América. La primera generación, los que llegaron y ni siquiera aprendieron a hablar inglés. La segunda generación que vendría siendo su papá, que es el protagonista de este libro, que son personas que partieron de cero y con su esfuerzo lograron meter a su hijo en las mejores universidades, que en este caso es Philip Roth y su hermano. Y él cuenta básicamente la historia que vivió con su familia. Él tiene una frase muy famosa que dice: yo traté toda la vida de irme de la casa, de rebelarme contra mi familia, pero me pasé toda mi vida literaria escribiendo sobre mi casa. Ujú. Entonces ahí él cuenta la relación con una mamá castradora, compleja, pero una mujer muy dulce, muy preocupada de los quehaceres del hogar, y un papá que era una presencia muy fuerte, muy marcadora en cuanto a su tenacidad, en inculcarles el cariño por América. Pese a que su origen era judío, uno de los temas de Philip Roth siempre fue sentirse norteamericano. ¿Qué implicaba sentirse norteamericano? Desde la mirada de un inmigrante de clase trabajadora y que siempre votó demócrata, que ese es un tema también que aparece en sus libros, que su padre era un admirador de la gesta norteamericana de la Segunda Guerra y post-Segunda Guerra. Y este personaje, Nathan Zuckerman, aparece en buena parte de sus libros, y el otro alter ego que tiene, que aparece más acotadamente, es un profesor que se llama David Kepech, que es un profesor de literatura, obviamente, igual de sátiro que Nathan Zuckerman y que Philip Roth, que se dedica a buscar a sus alumnas,
pero que inevitablemente, al igual que Nathan Zuckerman, el paso de los años lo empieza a complicar y toda esa vida que tuvo glamurosa en la literatura, en la enseñanza, conquistando mujeres, termina muchas veces en decadencia, en un asilo y en la imposibilidad de poder llevar a cabo sus planes y muchas veces luchando con un pasado donde dejó mucho herido y sobre todo heridas en el camino, que un poco también la historia de Philip Roth como amante y como marido. En en los libros de Philip Roth, en general está presente el sexo, el deseo sexual sobre todo, pero nunca está enfocado, por lo menos en los libros que he leído, de una forma como muy romántico o como seductora. Eh, Tiende a ser como un poco, no sé si, no es explícito, pero es como de alguna manera como no romantizada la forma en cómo se refiere al deseo sexual. Claro, yo creo que él lo apunta a que es un tema tan humano como la envidia, como la mentira, como el amor, como la solidaridad. Hay un libro de Philip Roth que se llama La Mancha Humana, que parte en la época del escándalo Clinton-Mónica Lewinsky. Entonces a él le choca que vaya la gente a pararse afuera de la Casa Blanca, al personaje, que le causa extrañeza que la gente vaya a increpar al presidente por lo que hizo. Y el personaje, el alter ego de Philip Roth en ese libro, dice, yo iría con una pancarta que diría, aquí vive un ser humano. O sea que dando cuenta de que el aspecto sexual, de la conquista y de todo lo que viene después de eso, que puede ser el odio, el rencor, la rabia, son parte de emociones humanas que él quiso dar cuenta, como quiso dar cuenta del tema de la identidad judía, como quiso dar cuenta del valor de la familia, de la historia política de Estados Unidos, porque sus libros están todos cruzados por la historia política de Estados Unidos, por las luchas raciales, por Kennedy, por el Partido Demócrata, y ya al final de sus días por el desconcierto de una América que se convertía en un lugar cada vez más fascista con la llegada de Bush en ese tiempo, del primer, el primer gobierno de Bush hijo. Entonces, los temas son muchos, lo que pasa es que el tema sexual está más enfocado y hoy día en que ese tema está precisamente, se habla mucho de ese tema, Philip Roth también está siendo objeto de ciertas acusaciones, no tanto por lo que escribía, sino que por su propia vida personal, porque él también era un profesor, que hacía la típica fiesta de fin de curso y buscaba a la alumna más bonita, como en una de las películas que se hizo de sus libros donde Penélope Cruz era esta alumna, una alumna, por lo que recuerdo, cubana, o de origen latino, y que Ben Kingsley era el profesor. Y se enamoraban y todo, pero después venía el descalabro básicamente porque él era el profesor y había una relación de poder y todo terminaba en que ella muy bien con el profesor, pero después ella buscaba a alguien de su edad. Y ahí el profesor se da cuenta que estaba en la decadencia, que es la decadencia física y la decadencia moral, que es otro tema muy presente en su obra. Por ¿En eso qué libro? Patrimonio, y ahí volviendo al tema de por qué dice, se llama Una historia verdadera porque ahí como que quiere hacer el punto de que yo todo lo que conté antes, si bien se parece mucho a mi vida, no es mi vida, pero ahora voy a contar una historia real. Y ahí está la fuerza y la potencia que tiene este libro. Sí, El animal moribundo se llama el libro en que se basó esa película que mencionaba, ¿no? Claro, que ahí pasa algo raro. El libro se llama El animal moribundo, pero parece que la película se llama Elegía. En inglés se llama así, Elegy. Y Philip Roth tiene un libro que fue traducido al español como Elegía, pero que se llama Everyman, que es la historia de un tipo que está en un asilo, Mm. recordando sus últimos días. Incluso a mí me llamó la atención algo.
yo siempre pensé que la relación de Philip Roth con su padre era igual a la relación que había tenido Nathan Zuckerman con su padre, porque Nathan Zuckerman con su padre tuvo siempre una relación muy conflictiva, básicamente porque Nathan Zuckerman escribía temas sexuales, se mofaba de la familia judía, de la madre judía, del padre judío. Entonces yo pensé que esa había sido la relación de Philip Roth con su padre. Y al leer Patrimonio, uno se da cuenta que el padre siempre fue un defensor y siempre fue el hincha número uno de su hijo. Mm. Estaba muy orgulloso que su hijo escribiera, que le publicaran, que diera charlas en muchas partes del mundo. Entonces ahí tú te das cuenta de lo unida que estaba su literatura con su vida, que yo, que he leído varios libros de Philip Roth, pensaba que la relación con su padre había sido tan conflictiva como la de su alter ego, Nathan Zuckerman, con su propio padre. Y al final era todo lo contrario. Una cosa era la ficción y otra cosa era la historia verdadera, como se llama el libro. ¿Y tú crees que por eso, claro, por eso Philip Roth, como para marcar bien ahí los dos mundos, le pone esa bajada a este libro? Destacar que esto es Claro, verídico, esta es la yo veridad. creo que hace eso, pero en ambos casos, en la ficción como en este libro, hace gala de la misma falta de decoro. O sea, si él como Nathan Zuckerman contaba todo, todo, incluso hay un libro que no es protagonizado por Zuckerman, que se llama El Teatro de Sabat, que es una de sus obras, que a él le preguntaron cuál es su mejor libro, y él decía El Teatro de Sabat, que el personaje es un tipo que hacía actuaciones con marionetas, y que ese era el más sátiro de todos, incluso en ese libro hay como una enumeración de dos, tres páginas de nombres de prendas íntimas femeninas, así como para darte un Mm. ejemplo. En ese libro hay una relación de amor que él tiene con una mujer y que también se ha dicho que puede ser muy parecida a la relación de amor que tuvo Philip Roth con su segunda esposa. Claire Boom. Claro. Entonces, esa falta de decoro que Philip Roth muestra en la ficción, aquí la muestra porque uno se da cuenta al leer el libro de que Philip Roth acompañó a su padre, obviamente porque era su padre, porque lo amaba y porque era un deber de hijo, un deber filial. Pero también Philip Roth se metió en esto para poder contar la historia. Por eso al final del libro dice, no hay que olvidar nada. Sí, lo dice en más de una ocasión, no hay no olvidar nada. Eh, sí, eh, este libro como que es un viaje que consiste en el agonizar de una persona, así que no sé si es un libro muy alegre, dejemos eso en claro, sin perjuicio que tiene muchos pasajes de humor. eh, la patología en este libro es la gente que define el rumbo de la trama, es decir, la patología que sufre el papá de Philip Roth. Es un viaje que obviamente termina con la muerte, igual que todos los viajes que nosotros estamos emprendiendo actualmente. Em, Philip Roth es bien descarnado, tanto en lo gráfico como el hecho de tener que limpiar los desechos físicos de su padre, como eh, la intimidad de los miedos y temores respecto a los diagnósticos de la enfermedad del caballero, que muere de un tumor cerebral. No sé si es Claro. cerebral, pero un tumor en la cabeza. Entonces, em, claro, no sé si en el mismo libro lo menciona o en otra parte lo leí que en relación a la indiscreción del escritor, a él mismo siendo indiscreto al realizar este libro. Em, Ahora, ese es un tema de la indiscreción y la rebeldía de Philip Roth que es absolutamente marcador en su vida y en su literatura. Probablemente la primera obra más conocida de Philip Roth es El lamento de Portnoy, que probablemente es su segundo o tercer libro, y ahí él hace una sátira descarnada de un adolescente judío muy sexualizado, de la familia de la que venía, que es una familia muy represiva y que por lo tanto esa familia sería la responsable de que este cabro fuera así. Y ahí ocurre un hecho muy singular en esa novela. El papá de Nathan Zuckerman,
o de Michael Porter, creo, no, no me acuerdo cómo se llama el personaje, le pide a un rabino que converse con este joven. ¿Y qué le dice el rabino? No es conveniente que tú sigas escribiendo estas cosas porque sabes que hace 10 años a nosotros nos metían en campos de concentración. Todo el mundo nos odiaba y lo que tú estás haciendo es dándole material a los que nos odian y a los que nos quieren volver a meter en un campo de concentración. Y ahí el cabro se defiende, el escritor, Philip Roth, ¿no? Se defiende diciendo, esto es literatura. Lo que yo estoy haciendo acá es ficción, sí, pero describes una familia judía, que también tienes un hermano, tu papá se dedica a un tema, a un trabajo, si bien distinto, pero todos sabemos de quién estás hablando. Y yo creo que ese es el primer momento en que Philip Roth se da cuenta dolorosamente de que la indiscreción es lo que le puede dar material literario, pero por otro lado, una cuestión que le puede traer problemas que van desde el alejamiento de sus parientes, el reto de su hermano, la rabia de las personas que comparten la raza con él, pero no puede dejar de hacer otra cosa. Y porque al final los escritores, una vez le escuchaba a Bolaño que dijo, escriben de lo que saben. Entonces, ¿de qué sabía Philip Roth? De su familia, de la historia de Norteamérica, y de cómo personas como él hicieron el tránsito desde ser hijo de la segunda generación a terminar siendo completamente americano. pero siempre Con judío. todas las vicisitudes que eso implica. Siempre judío, eso sí, es algo que él nunca deja de lado y de hecho lo menciona bastante. En ese sentido, lo mencionamos hace un rato que tanto en el final de Patrimonio, y no estoy seguro, pero me parece que en otra sección del libro lo menciona cuando él dice que no hay que olvidar nada. Em, Hay una especie ¿cómo te podría decir? Hay una especie de declaración ahí con esa palabra, o sea, con esa frase, en el sentido de la persistencia de la memoria, pero también la necesidad de registrar todos los momentos, razón por la cual él considera que es justificado ser indiscreto con su propia familia y en este caso con la enfermedad, con los padecimientos, con los miedos, los temores, el patetismo de una persona, de un anciano enfermo que describe en esta novela. Él entiende de que no hay que olvidar nada y por lo tanto él siente que tiene que registrar todo esto que él sabe y que considera que es digno de ser contado. Eh, Él nunca cae en el cliché, en este libro, nunca cae en el cliché de hablar de que quiere que su papá siga viviendo como personaje literario, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, está implícitamente eso en este libro. Claro, lo que pasa es que ahí lo que ocurre es que el escritor real, de raza, y Philip Roth probablemente fue uno de los más notables, probablemente de la segunda mitad del siglo pasado, están obligados, o sea, le venden el alma al diablo en ese sentido. O sea, el escritor que no se adentra en esas cuestiones no, no es fiel a su oficio. Siempre me acuerdo una vez que leí un artículo de Bolaño donde compara dos biografías. Una biografía de Martin Amis, que es un escritor inglés de clase alta, que estudió en las universidades más pitucas de allá, y una autobiografía que escribió James Ellroy, que es un escritor norteamericano eh, que escribió novelas policiales, La Dalia Negra y varios libros que después fueron películas. Y él dice, la diferencia es que cuando Martin Amis se acerca al abismo, recula y mira para el lado. En cambio, James Ellroy va, se acerca al abismo, lo mira y se pone a bailar la conga, como una forma de decir que hay que hacer la pega como le hizo Philip Roth. O sea, ir a la realidad, ser indiscreto, eh, tocar la realidad, quemarse con la realidad y probablemente si él hubiera querido ser discreto, claro, no habríamos perdido una obra que dentro de su vasta literatura probablemente sea una de las más austeras, concisas, pero mejor logradas, porque él casi siempre tiene libros, tiene dos tipos de libros, libros de 500 páginas y libros a veces de 120, 140 páginas.
Y este libro que tiene 200 y tantos, de verdad que es macizo, o sea, no le sobra una palabra, no le sobra una anécdota, y pareciera que te logra contar un tema tan grande como el tema del padre, como el tema de la muerte, como el tema de la identidad, en un espacio muy acotado. Porque además tú dices, claro, él narra una enfermedad que es un viaje, pero de alguna forma esta es la biografía del papá, po, porque nos enteramos de los orígenes del papá, de cómo escaló laboralmente el papá, de la relación que tuvo con su madre, de lo que le ocurrió cuando quedó viudo, con lo duro que es para un hombre que ha vivido con una mujer que ha sido dueña de casa y dedicada completamente a los hijos y a él, que ella muera primero. Ese hombre queda casi como un niño porque queda desamparado. Entonces al final es la historia de su decadencia y de sus últimos años, pero también Philip Roth se da la maña de entremedio contarnos la biografía y la vida completa de su padre. Sí, em, la prosa es perfecta. De hecho, una de las prosas más perfectas que he podido leer. Es muy exacto con el vocabulario. Es preciso, pone la palabra que mejor describe esa situación. Se nota que la escoge con mucho cuidado y tiene una sintaxis muy precisa. No todos los libros que he leído de Philip Roth, algunos me han gustado más que otros. Obviamente, este libro es el que más me ha gustado dentro de los pocos que he leído. Pero de este justamente me llamó la atención la forma en cómo está escrito, eh, la precisión técnica que tiene este caballero o que tenía este señor para escribir. Em, claro, pues, este Philip Roth acá hace un viaje con su padre, que es uno de los viajes más duros que existe en la vida, que es acompañar a su ser querido en la vejez y posteriormente en la muerte. Pero claro, como tú mencionabas, aprovecha esto, estas instancias para hacer unos racontos en donde retoma como o no sé si racontos, pero relata un poco la vida anterior de este caballero, que son más que nada como ilustraciones de su carácter, ilustraciones de su forma de ser, más Claro que que... sí, no, continúa. No, para terminar, son ilustraciones de su carácter para entenderlo mejor más que una especie de anecdotario de lo choro que era mi viejo. Eso es lo interesante de estos viajes hacia atrás que hace para contar sobre la vida anterior de su padre. Disculpa. Continúa. Sí, es que yo creo que uno de los temas más fascinantes de este libro, que es kafkiano por donde uno lo mire en relación al vínculo con el padre, es que el libro es una sucesión de intercambio de roles, porque uno tiene más o menos claro que incluso hay una parte que es muy linda, que es cuando el papá le regala un cuenco, una cosita que no tiene en realidad mucho valor, pero, y él cuando se lo regala no le dice de tu padre para ti, ni le dice de Herman a Philip, le dice de un padre para un hijo. O sea, fijando los roles. Porque cuando va al pasado, está el rol marcado. El padre que daba una opinión en la mesa y que marcaba completamente al hijo. Pero después, el papá cuando está enfermo necesita que el hijo lo cuide. Pero en esa misma instancia, Philip Roth, cuidando a su padre, tiene un problema al corazón y se lo oculta al papá porque el papá está pasando por una enfermedad y no lo quiere preocupar. El papá se entera y le dice, me debiste haber dicho, no lo vuelvas a hacer. Estamos hablando que Philip Roth tenía 60 años, 55 años, con toda una fama literaria detrás y todo. Ese tema es fascinante. Cómo uno va pasando no de Herman a Philip, de un padre a un hijo, y ese un hijo se convierte en un padre. Es decir, ese rol nunca termina. No termina ni cuando tú eres viejo, no termina ni cuando tú a su vez te conviertes en padre. O sea, siempre va a estar eso, tengas o no tengas papá incluso. Porque el arquetipo padre es el arquetipo de la norma, es el arquetipo del Estado, es el arquetipo del orden, ¿cachai? Mm. Entonces, el juego con la identidad que hace yo lo encuentro notable, porque al hablar de su padre, en el fondo está hablando de sí mismo.
O sea, esa Sí, misma terquedad que tenía su papá es probablemente la terquedad que tuvo Philip Roth para darle para adelante con su oficio, no escuchar, contar lo que tenía que contar, no hacerle caso a sus críticos de la época, que probablemente las críticas que él recibía en los años 70 pueden ser muy parecidas a las que está recibiendo hoy día que ya murió. Lo que pasa es que allá iban un poquito más adelantados en algunos temas culturales que nosotros pensamos que estamos descubriendo hoy día. somos periféricamente culturales también. Las modas llegan, modas culturales llegan con un poquito de retraso también, acá al tercer mundo, al Por sur eso cuando global. Philip Roth gana el premio Reina Sofía, que fue muy raro que un escritor norteamericano ganara ese premio. Él, bueno, no lo pudo ir a recibir, pero mandó una carta, pues, y es muy lindo el discurso porque él dice, estoy contento y soy feliz porque me hice escuchar en un lugar que es totalmente distinto al mío, que habla otro idioma, que no tiene nada que ver con la política norteamericana del siglo XX y menos con la identidad judía dentro de la política americana. Y él agradece haber podido hacerse escuchar ahí. Entonces al final uno está leyendo una historia de un judío que nació en un lugar en New Jersey, clase trabajadora, la historia del siglo XX norteamericano y todo, pero es la historia de todos. Hay, hay una, hay una parte que yo, probablemente tú también te sentiste identificado como me sentí yo, pues. Cuando el papá manda una carta, creo que cuando Philip Roth era cabro chico y se enfermó, y el papá le dice, es que hay dos tipos de personas, los que se ocupan de las cosas y los que no se ocupan de las cosas, los que hacen las cosas bien y los que no hacen las cosas bien. Ese es el discurso de la voluntad que hemos escuchado todos. El que quiere puede, si yo pude, tú puedes, si yo pude, todos pueden, si a mí me faltó esto, tú que lo tienes, deberías ser más que yo. Son esos discursos marcadores que yo creo que todos los que somos hijos de padres de una generación que le tocó pelar el ajo, ya sea para salir adelante trabajando o estudiando, ese discurso nosotros lo escuchamos en la mesa todos los días, que es el mismo discurso que de Philip Roth. O sea, antes no habían excusas, ahora uno tiene miles de excusas. No, es que el profe me tiene mal, es que estoy cansado, es que me duele esto, es que no recibí cariño cuando chico. Nuestros papás no tenían excusas, o erais o no erais. Y eso es lo que le trata de decir Herman Roth a Philip Roth. Es la fuerza de la voluntad y la sobrenatural energía vital que tenía su papá, que debe ser difícil ser hijo de una persona así. Mira, ahora que estáis hablando de la fuerza de la voluntad que no se plantea de una forma exagerada, podemos hablar incluso de voluntarismo. Me acuerdo que una vez estábamos viendo un partido del Mundial de Chile con tu papá y tu viejo empezó a criticar a Bielsa y dijo que era muy voluntarista, Bielsa. Pero bueno, sí, pues precisamente, claro, el tema del mérito y del esfuerzo, eh, en realidad tiene que ver con eso, pero obviamente tiene que llevar el hecho de que con eso vas a lograr cosas, logras cosas, que, que es un discurso de superación. eh, y aleccionador, pero sobre todo al lado justamente como tú mencionas, de quien se plantea en un escenario de esfuerzo siempre. Em, No, y en un escenario, porque las novelas de Philip Roth están todas ambientadas en una ciudad que se llama Newark, que queda en New Jersey, donde, claro, él formaba parte del barrio judío, pero en esa misma zona estaban los negros en un lado, estaban los italianos, estaban los irlandeses, posteriormente los latinos. Al final el discurso del papá fue, no nos queda otra porque somos judíos. Incluso, no sé si te acuerdas que en el libro Philip Roth se cartea con un ex trabajador de la empresa de seguros donde trabajó el papá. sí, Porque Philip Roth dice, no, pues mi papá fue discriminado, pese a que trabajó muchos años en la empresa lo ayudó y todo, porque nunca pudo llegar más allá de un cierto límite. Entonces le dice, bueno, ¿cuántos gerentes judíos habían en empresas norteamericanas en esa época? Claro, mi papá, eh,
le permitieron surgir, trabajó mucho, le dieron alguna garantía de bienestar, ¿cachai? Cuando se jubiló le hicieron una fiesta y todo, pero no podía escalar más. Así que pese a que uno podría pensar, claro, que los judíos en Estados Unidos tienen una fuerza súper grande, más o menos incontrarrestable y todo, pero en esa época, para el trabajador medio, la lucha era, no quiero decir como la lucha de los negros, pero él sabía que a lo mejor no podía llegar más allá. Entonces lo que le trató de transmitir el Papa al hijo es, tú trata de superar esto, pero en esa pasada, en la forma en cómo se lo transmitió, en la manera en cómo le entregó el mensaje, a Philip Roth le fue generando sentimientos que le permitieron elaborar su obra. Porque si Philip Roth no hubiera tenido rollos con el papá, no habría podido hacer quizás gala de esa rebeldía y libertad de la que dan cuenta sus libros, porque esa libertad de la que habla Philip Roth, creativa, sexual, de poder vivir la vida como él mejor lo pretendía, era porque probablemente en la casa escuchó una serie de advertencias y una serie de mandamientos respecto a cómo hay que vivir, que él finalmente se rebeló contra eso. Bueno, lo que mencionaba al principio, que él justamente al final terminó escribiendo de su casa, como muchos escritores. Recorren todo el mundo para terminar escribiendo justamente lo que vivieron en su etapa más primaria. Hay un tema que mencionaste hace un rato y que yo eh, dejé pasar, o sea, que quería hacer una acotación que se me pasó y quisiera hacerla ahora. Que tú mencionaste, hemos hablado harto de Philip Roth y un poco del entorno más o menos de su obra y sobre todo de este libro. Eh, es indudable que tiene un tinte tópico local muy marcado. Philip Roth es muy gringo, es muy yankee, es muy judío, pero por sobre todo, y también es muy neoyorquino. Sus libros tratan mucho de eso, pero sin embargo es un escritor muy interesante de leer, eh, a pesar de esta aparente localidad o como se llama, de esta, claro, de esta especie de mirarse el ombligo en cuanto al entorno del cual escribe. Por ejemplo, uno de los tópicos de este libro de patrimonio que habíais mencionado anteriormente, que tiene que ver con la miseria del anciano enfermo que cuida Philip Roth, su padre. Y claro, pues, está la extrañeza de, de asumir el rol del cuidador de quien solía ser quien te cuidaba anteriormente, que sin perjuicio de que sea una situación que es inevitable en general en todo ser humano, pasar de ser um, alguien plenamente con sus facultades plenas y capaces y ser el protector de una determinada grupo de ser humanos, su familia, pasas a ser tan vulnerable como cuando naciste. Pero aun cuando es una situación que está muy repetida, es una situación que es muy predecible y ocurre en todos lados, por algo justamente estamos hablando de este libro, nunca deja de ser extraño para quien asume el rol de cuidar a sus padres. Em, Siempre existe eso. Yo lo percibí en las personas, tanto que están cercanas a mías, como también a través de la literatura, como Philip Roth. De hecho, justamente, esta, sin perjuicio de su localismo aparente, la universalidad del fondo de sus temas son muy atractivos y por eso al final uno igual termina como leyéndolo con mucho interés. Eh, No, y, incluso es más extremo que eso, porque, claro, la extrañeza del rol de cuidado, porque tú naturalmente estás preparado para ser cuidado por tu padre y a su vez después tú ser el cuidador de tus hijos, como el rol natural. Pero en este caso es más extremo porque Philip Roth recibió la vida de su padre y si tú te fijas, cuando muere el papá, es Philip Roth el que tiene que tomar la decisión. Su hermano no alcanzó a llegar, creo, venía en un vuelo, no pudo llegar y el papá estaba en una situación donde se tenía que tomar una decisión, pues. Y ahí es claro, donde Philip Roth le dice, se acerca y le dice el papá, probablemente no escuchó nada, pero le dijo, papá, te tengo que dejar partir. sí, Entonces el rol de cuidador al final terminó siendo más que un rol de cuidador, o sea, así como
él le dio la vida, yo también me tocó en este momento ser el que toma la decisión de que tú partas, ¿cachai? Y dejar partir un hombre que fue pura fuerza toda la vida, que fue pura energía, eh, más allá de que del dolor que tú sientes como hijo, es una situación que puede ser hasta antinatural en el sentido que la vida de Philip Roth fue una vida de escritorio, ¿cachai? No fue una vida de trabajo rudo en el sentido más físico. Y ahí se da ese contraste con su papá, pues. Y ahí no solamente ser hijo, sino que también tú tomar la decisión de dejar partir a un hombre que toda la vida dio muestra de ser la voluntad personificada, es uno de los temas más bonitos del libro, porque creo que una de las virtudes también del libro es que te logra dar a entender la relación padre-hijo, pero sin pontificar. Casi siempre tú lo extraes de la narración de hechos. O sea, él no empieza a teorizar de que el padre es una figura religiosa y los hijos. No, él te va contando la anécdota y a partir de ahí tú vas sacando el contenido, vas sacando las definiciones. Porque lo que hablábamos de los libros de Philip Roth, por regla general los libros de Philip Roth pesca un tema y le da, le da, le da. Y por eso yo conozco mucha gente que se aburre, porque dice, chuta, este gallo me está contando lo mismo durante 300 páginas. Después, cuando ya se puso más viejo, y buscó el formato acotado, que yo creo que este formato también le viene muy bien, que es un formato de narración. Incluso él escribió una biografía de su familia y de su vida, como a mitad de su carrera literaria, cuando estaba medio con la sequía, y la biografía se llama Los Hechos, ¿cachai? Ni siquiera es como mi vida o mi familia o una historia, sino que los hechos. Y yo creo que aquí Philip Roth a lo mejor llegó a su madurez literaria entendiendo que todo lo que quería transmitir lo iba a lograr a través de la narración de anécdotas, más que Ah, con teorizaciones o pontificaciones. sí, eso es bastante notable, ¿eh? De hecho, em, podemos pasar acá a un tema que a mí igual me llama la atención y que también genera un tema que tiene un carácter universal, como mencioné anteriormente, del cual es fácil uno como entrar y salir, porque todos los que somos seres humanos y crecimos en alguna familia podemos vincularlos con eso, que es como el retrato de la figura del padre, pero que también funciona como una especie de espejo, en el sentido de que a veces no sé si habla del padre, pero pareciera que hablara de él mismo también. Sobre todo cuando habla del orgullo del padre, habla del el ego masculino del viejo, de su vanidad y su orgullo del papá, que también es medio sátiro, también cree tener la razón, eh, comparte muchos rasgos de Philip Roth, uno que ha leído otros libros de él, y un poco lo que habla él mismo también de sí mismo en este libro. Eh, bueno, hablar de la familia es hablar de uno mismo, hablar de los padres también es hablar de uno mismo, ya sea por asimilación u oposición. Pero eso es lo interesante porque, eh, claro, la diferencia es que Roth establece de que su padre es un realista despiadado, como dice en alguna parte. ¿Y por qué? Porque es un sobreviviente, un judío, primera generación o en segunda generación, como mencionaste, en Estados Segunda. Unidos. Entonces tiene el tema de la precariedad, de la sobrevivencia, y de allí también el discurso del esfuerzo y de la fuerza de la voluntad para poder lograr las metas en la vida, etcétera, etcétera. Philip Roth no tiene eso, no tiene eso, pero sin embargo hay otras características del viejo que sí están en él. Entonces es interesante que cuando él habla de su padre, yo siento que también habla de sí mismo. O sea, tú veis la foto de la portada del libro y el viejo era igual, ¿cachai? En cuanto a estatura, en cuanto a físico, a los dos les gusta el béisbol, son fanáticos del béisbol, los dos votaron demócrata toda la vida, pero también hay otras cuestiones en donde Philip Roth rompe. O sea, primero Philip Roth se dedica a un trabajo que es absolutamente diferente a lo que hacía su papá. Obviamente Philip Roth es más cosmopolita.
Philip Roth decide no ser papá, porque Philip Roth no fue padre, pues por lo que yo recuerdo de su biografía, su primera mujer quedó embarazada. Y creo que Philip Roth de alguna forma la convenció, llegaron al acuerdo de que ella abortara. Entonces ahí Philip Roth también hace un quiebre, porque Philip Roth no tuvo la vida familiar que era, eh, también te ha dicho acá en el libro, que era básicamente lo que el papá pensaba que era lo que te aferraba a la vida en realidad, o sea, la familia. Incluso cuenta que todas estas familias judías que llegaron a Estados Unidos con la misma precariedad, llegó un momento en que lograron juntarse, oye, y tenían radio, tenían seguro de salud, becaban hijos, y estamos hablando de familias judías que llegaron con una mano adelante y otra atrás, y que algunas estaban en distintos lugares de Estados Unidos. Entonces, para el papá, la familia nuclear era lo que había que preservar. Incluso cuenta que un hermano del papá se separó, ¿te acuerdas, bro, del libro? Y que el papá Mm. lo subió y lo bajó, le dijo, ¿cómo hace esto? Si lo único que nosotros no podemos hacer es separarnos, la familia y todo. Y Philip Roth rompe eso. Nunca tuvo la vida de familia a la que su papá aspiraba, se casó un par de veces, no tuvo hijos, su segundo matrimonio además fue, cuando terminó, fue mediáticamente un escándalo. La Claire Bloom escribió un libro contra él, lo describió como un machista, como un misógino, como un manipulador, bla, 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 bla. Que es probablemente lo mismo que se puede decir de Woody Allen, de Polanski, ¿cachai? Ahí tenéis como Que también son una judíos. cuestión. Claro, y también son artistas y son geniales, ¿cachai? Por ejemplo, hay una novela de Philip Roth donde él hace el camino completo, que es Pastoral Americana. Pastoral Americana es una novela singular porque probablemente sea la gran novela de los últimos 20 años de la vida de Philip Roth, ficción, excluyendo esta, y fue la única novela con la que él ganó el Pulitzer, que fue un premio que a él siempre le fue más o menos esquivo. Y ahí él narra la historia de las tres generaciones. Narra la historia de los primeros que llegaron, narra la historia de sus padres, narra la historia de él, que en el fondo Nathan Zuckerman no es la historia de él, sino que es la historia del sueco, que es un jugador de básquetbol famoso que hubo en la secundaria, que se casó con la mujer más linda del pueblo, que había ganado un concurso de belleza y que tenía la vida idílica, po. Heredó creo que la empresa del papá, hacía guantes de cuero, pero la hija que tuvo él rompe con todo y la niña termina metida en una célula anarquista y poniendo una bomba en la oficina de correos de un pueblo y matando un par de personas. Y ahí cuenta Philip Roth la decadencia, que en el fondo es lo que él ve la decadencia de América, de Estados Unidos, de sus sueños, que desde los que llegaron, los que estudiaron, los que trabajaron, que se metieron en las universidades, y después viene la última generación que no pesca la autoridad paterna, no está ni ahí con el sueño americano, con el capitalismo, con el hacete a ti mismo y con todas esas cuestiones que nos ha vendido Hollywood y la literatura, y la cabra termina dejándola embarrada. Bueno, ahí la tesis de ese libro un poco es que el problema del sueco fue que se casó con una mujer muy bonita que opacaba a su hija, o que el sueco que era judío se casó con una gentil, con una no judía. ¿Cachai? Esas son las tesis que yo he escuchado. Pero ese libro también es muy ilustrativo de cómo Philip Roth te cuenta, en ese libro Philip Roth te cuenta el siglo XX completo. Pero El el siglo siglo XX. XX, igual Philip Roth, claro, igual tiene una visión, a pesar de que viene como de este tema de ser hijo de inmigrante y de no crecer en la abundancia, tiene una visión bastante idealizada de Estados Unidos. O sea, es la visión del Estados Unidos optimista triunfador después de la Segunda Guerra. Sí, y se queda Eh, con de- eso. del Estados Unidos de Roosevelt, del Estados Unidos que lloró la muerte de Kennedy, ¿cachai? Y que después vio como Nixon se metió en la guerra de Vietnam. Sí, sí, es una visión idílica, pero claro, lo que pasa es que ellos tienen una visión idílica que nos transmiten a todos a través de las películas y de los libros. Pero tú has escuchado a tu papá, a tu tío, a amigos de tu papá, de que
Antes la educación pública era gratis, cualquiera entraba a los colegios, éramos todos amigos de todos, en los colegios iba gente pobre y gente rica, no habían asaltos, uno podía ir al estadio tranquilo. Sí, Esa es visión el, idílica que los números refutan, porque antes éramos más pobres, ¿cachai? Había más ¿Mm? precariedad, la pobreza era de piso a tierra, tú le podías mostrar esos datos a nuestros papás, oye, mira los números, y te van a decir, no, es que no, pues yo crecí en un país donde tú podías surgir, donde había más vínculo, había vida de barrio. La visión idílica la tienen todos, lo que pasa es que los gringos te la venden, nosotros nos compramos, la vendemos entre nosotros nomás. Lo que pasa es que también yo siento que pero Philip Roth tiene una beta bien patriota. O sea, es crítico, es ácido, toda la cuestión, pero tiene, incluso para hablar como de esta especie de paraíso perdido, de Estados Unidos posguerra, Segunda Guerra Mundial, ¿cachai? Como, él también habla, eh, por ejemplo, de La Conjura contra América, Claro. que es un libro bastante patriota. Yo no he visto la serie de HBO, que es justamente de estos locos de David Simon de The Wire. Todavía no la veo, la veré. Pero ese libro también tiene una cuestión de la amenaza externa de los valores norteamericanos. Está bien escrito y es bueno. No, no es de lo mejor que he leído de él, pero tiene mucho de esa nostalgia. Claro, es una ucronía, me parece, este libro, porque habla como de una historia alternativa de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Claro, es contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ganar este Exactamente. candidato, ganaba Claro. un hueón que había sido aviador, Sí. era un héroe nacional porque había logrado recorrer no sé qué océano en un avión y todo, y era un gallo muy querido por la gente, y ese compadre ganaba la elección, pero se convertía en un fascista. ¿Mm? Se aliaba con Hitler. Claro, cuéntese, yo creo que ese libro, si tú lo leí, si tú eres el primer libro que lees de Philip Roth, te va a enganchar y te va a gustar y lo vas a querer seguir leyendo. Pero yo creo que cuando he leído 4 o 5 libros de Philip Roth, agarráis ese libro y como que ya te lo sabía. Ese fue el primer libro que leí en todo caso de Philip Roth. ¿Sí? De hecho, sí, justamente. Muy entretenido en todo caso. Ahora, hay un tema que el padre tiene y que Philip Roth choca con él, que tiene que ver con, y quizás se enlaza un poco con lo del todo tiempo pasado fue mejor, en el sentido de que el viejo tiene una necesidad como media patológica de criticar a los demás constantemente en el libro, o sea, en Patrimonio. El papá de Philip Roth está constantemente criticando a los demás, diciéndoles cómo pueden hacer mejor las cosas. Em, Philip Roth hace la mención de que él, como no sé si lo disculpa o de alguna manera explica a su padre para decir de que él lo hace con esta intención de querer mejorar a los demás, porque como él es un sobreviviente que le ganó la vida, él está en posición de poder decirle al resto cómo puede triunfar o cómo puede dejar de hacer las cosas mal y cómo puede empezar a hacerlas bien para poder surgir. Claro, pues eso se da cuando reta al hermano porque se separa, al tío de Philip Roth, y eso está presente en casi todos los libros de Philip Roth. O sea, el papá tiene discusiones ácidas con personas que quieren votar por el Partido Republicano, y se agarra con todo y le explica cómo se deben hacer las cosas, o la labor persuasiva que tenía cuando él tenía que ir a vender seguro. Oye, es importante que tú estés preocupado de tu familia, hay amenazas, lo mejor que puede hacer un padre es contratar un seguro para tal cosa. Es, el rol de padre es un rol que de por sí es controlador. Por eso cuando los cabros crecen y empiezan a escuchar otra música, empiezan a ver el mundo de otra manera, o simplemente cuando se van de la casa, el gran problema del nido vacío es que los papás pierden la capacidad de control. Mm. Porque antes era, oye, te podrías poner esta ropa, oye, no es bueno que te juntes con esta persona, oye, mira, podrías leer este libro, podrías escuchar este artista. Entonces, esa pérdida de control es
esa tensión en la pérdida de control, yo creo que es como el 80% de la literatura de Philip Roth. Igual hay un Es tema interesante. sacarse al papá de encima, liberarse y revelarse. ¿Hasta dónde me revelo y cómo me revelo? Te explica mucho de lo que él escribió. Ahora, este caballero, el papá de Philip Roth, durante el libro lo retratan como un padre controlador, pero también es una pareja, o como esposo es un esposo controlador. Eh, es un poco tragicómico. Bueno, un poco antes de morir, la esposa de este caballero se quería separar de él porque realmente la señora estaba hastiada de tener que soportarlo. Claro, La pareja actual que tiene este caballero después, cuando ya está, la última polola que tuvo. la última polola que tuvo, tenía muy baja autoestima y de alguna manera eh, ella siempre volvía. Entonces este caballero también sabía que siempre podía atacarla, aun cuando coquetea con mujeres de mayor cultura y de mayor belleza, según describe Philip Roth, pero el viejo no se involucraba con ellas porque sabía que no podía ser tan crítico con ellas o derechamente no lo iban a aguantar. Claro, pues sí, hay un momento en que el viejo le encuentra que la comida la hacía mal, que estaba muy fría, que estaba muy caliente. Era una cuestión bastante humillante, pues, y más encima con público, pues, porque a veces tenían otro amigo invitado, tal, el mismo Philip Roth. Bueno, y son las mismas acusaciones de las dos mujeres hacia Philip Roth, pues. La primera mujer siempre reclamó que Philip Roth de alguna forma la había manipulado o inducido a abortar, por ejemplo, cuando ella quedó embarazada. Porque yo creo que Philip Roth era de esas personas, como lo son muchos artistas, que no son personas que pueden pasar desapercibidos, ¿cachai? Sino que son personas que son presencias tutelares tan fuertes que es imposible que tengan relaciones como las relaciones de alguna forma habituales que puede tener otra persona. Es decir, vivir en una casa, llegar a comer, criar hijos, ir a trabajar en un horario más o menos habitual. Yo creo que hay tipos que son como, por decirlo de alguna manera, como fuerzas de la naturaleza. Y Philip Roth, tú veis las fotos de Philip Roth cuando tenía 30 40 años y se notaba que era un tipo, era un impulso vital igual que su papá. Entonces yo no me imaginaba a Philip Roth haciendo las pegas habituales que hace cualquier persona cotidiana durante el día. Incluso al final de sus días, su biografía la escribe una mujer que se llama Claudia Roth, que no es pariente de él, y también los últimos días es recuerdo, otra mujer la que pasa los últimos meses, los últimos años con él. Entonces ahí se generaba yo creo que una relación bien extraña de él con las mujeres, que era una relación obviamente de mucha fascinación, de necesidad. Él siempre necesitó estar con una mujer o con mujeres, pero por otro lado también de manipulación y de control y de sujeción en muchos casos. Entonces, claro, es que, claro, ese es como un tema que encuentro que es interesante en este libro, porque en el lenguaje de la actualidad podríamos decir de que el papá de Philip Roth era un amante tóxico, un marido tóxico, y que parece ser un modelo amoroso que replicó Philip Roth también en su vida de pareja, y que también la hizo patente en sus libros. Está ahí como ese grado de obsesión y de control. Ahora, él siempre Parecía, se defendía diciendo, claro, a mí me acusan de que yo, por ejemplo, ridiculizo o hablo mal de las mujeres en mis libros, pero los hombres tampoco quedamos muy bien parados en mis libros, pues quedamos como no se salva obsesivos, nadie. quedamos como controladores, pero como muy inseguros y vulnerables también. Sí, sí, no, sí, en ese sentido es cierto. Él es como, tiene una pequeña, es como muy sutil, como un airecito medio misántropo, Philip Roth, en el sentido de cómo describe en general a las personas. Em, no siempre suele ser muy cariñoso, o a lo mejor me equivoco, quizás como tú has leído más libros de él, o ser como muy, o ser más halagüeño con alguno de sus personajes. Lo que pasa es que los personajes al final lo retratan a él, y como dices tú, sus personajes, si bien
necesitan mucho a las mujeres, son personajes que son esencialmente solitarios. O sea, y también Philip Roth, pues, o sea, Philip Roth casi siempre vivió, salvo lo de la época en que estuvo casado, vivía solo para escribir, para dedicarse a sus cosas, y sus personajes también, pues, o sea, sus personajes están llenos de crisis, crisis nerviosas, crisis de no poder seguir escribiendo, crisis físicas, crisis familiares. Al final, el papá de Philip Roth, claro, tú dices, era un amante tóxico, pero es el 90% de los matrimonios que han durado 50 60 años. O sea, uno lo puede ver en todos lados, de que hay ciertos mecanismos de control, pero claro, como en el fútbol, cada maestrito con su librito, o sea, cada familia con su sistema y eso fue lo que le tocó ver a Philip Roth y probablemente pero yo creo que él nunca lo quiso replicar, o sea, él nunca quiso esa vida, pero en sus relaciones parciales, ahí yo creo que ahí demostró toda su histeria y yo creo que en el fondo era una incomodidad consigo mismo finalmente. Y como él se sentía de repente incómodo con su propia identidad, porque Philip Roth tuvo varias crisis, crisis de no escribir por varios años, crisis física. Hay un libro de la saga de Zuckerman donde él describe que tiene un problema en el cuello y que no podía escribir y que estuvo meses y meses tirado pensando que se iba a morir y todo, acompañado de una mujer que le cocinaba, que casi prácticamente lo tenía que vestir. Y entonces esas crisis son básicamente porque no te sentías bien contigo mismo. O sea, son de estos personajes que no caben en sí mismos, ¿cachai? Que traen la cuestión de la identidad, de contar la historia, de quién soy y también un grado de vanidad y ego súper grande como todo escritor, pues. O sea, un neurótico, claro, egomaníaco, Escoa. Eh, claro, en todo caso, yo creo que ahí el modelo de relación matrimonial que describe Philip Roth, el padre de Philip Roth, eh, es como el modelo general que se dio en el siglo XX, en, en nuestros padres y los padres de nuestros padres, sobre todo. Eh, en No donde, sé si te acuerdas una parte en el libro que aparece este personaje que tiene vocación literaria, el Walter. exacto, un amigo Claro, del padre. claro, es un amigo del de- padre que escribe en el fondo el tipo lo que hace es pornografía en prosa. No da ni para novela rosa, es como pornografía, de absoluto mal gusto y él le dice al papá de Philip Roth, oye, ya que tu hijo es escritor, ¿tú le podrías mostrar unos manuscritos míos? Y Philip Roth lee las cuestiones y le da cosa decirle al papá que este gallo hoy escribe puras tonteras y todo. Y ahí aparece la mujer de Philip Roth y que en el fondo le da a entender, oye, pero si tú haces lo mismo, ¿cachai? ¿No? Pero no retratando pornografía sexual, pero sino que en el fondo si tú sois lo mismo, pues, tú describís todo, ¿cachai? No tenéis decoro para contar las cosas. Yo creo que ese juego, o sea, probablemente eso fue verdad, pero ese juego que hace Philip Roth ahí fue encontrarse con un espejo. A mí me chocó leer un manuscrito de un gallo que hace pornografía en prosa, pero probablemente el mismo choque que va a sentir, no sé, pues, yo me imagino al hermano de Philip Roth leyendo este libro, exacto. Matrimonio. O sea, ¿por qué el mundo se tiene que enterar de que mi papá se cagó en el baño y mi hermano lo tuvo que limpiar? O de que mi papá no podía comer bien porque como tenía una parálisis se le caía la comida por un lado, ¿cachai? Sí, lo divertido de eso es que se relaciona con la cultura judía, porque obviamente el sujeto que escribió esta pornografía en prosa era un judío que estuvo en un campo de concentración y él promocionaba su libro como una autobiografía de su experiencia en Europa sobreviviendo antes a los nazis y después en el campo de concentración. Y después cuando Claro, Philip pues Roth. era como una historia pornográfica, pero en los campos de concentración. Es que ese es el punto, porque te presentan como que el libro de mi compadre, el manuscrito va por el lado de lo testimonial. Y mientras Philip Roth empieza a leer y al final el buen habla de cómo el buen se tira a la alemana,
antes de que lo capturaran. Así que sí, es bien Pero ahí chistoso está, eso po, y la esposa le dice que es un exhibicionista. Esa es la palabra que eso, usa. exhibicionista. Y, y eso se da en toda la literatura de Philip Roth. O sea, el tipo no se guarda nada en cuanto a retratar eh, la violencia no física, pero que puede haber en una pareja, la decadencia física que puede haber en una persona ya mayor, pero más que nada la decadencia moral. Pues yo no sé si tú leíste el libro que se titula Elegía, pero que se llama Everyman, Sí, sí lo leí. que es un tipo que parece que es pintor y que está en un asilo, pero el tipo es puro remordimiento. O sea, durante todo el libro es remordimiento de, uy, traté mal a esta persona, no hice bien esto, pude haber sido mejor. Es tan demoledor como este libro, pero claro, es ficción. Sí, 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 recuerdo ese libro como un vía crucis bastante poderoso. Em, Hablamos del episodio en donde el padre llevaba varios días, producto de la condición médica que él tenía. Me parece que por los medicamentos, pero el viejo estaba trancado. Llevaba como harto rato, un par de días sin poder ir al baño, sin poder defecar, sin poder cagar. Y esa es toda una subtrama como bastante larga, que la gracia es que este viejo no puede ir al baño desde cierto punto y esto va acompañando el relato mientras pasan otras cosas. El viejo todavía no puede ir al baño. Y, y termina con el viejo cagándose en la escalera y en el pasillo, camino al baño. O no, sí, tengo entendido. Y después dejando el desastre final en el baño. Es tragicómico. Es tragicómico porque la forma en que lo escribe Roth, así como tú lo mencionaste sobre el exhibicionismo, lo escribe con un marcado patetismo que en realidad es la realidad un poco de la vejez. Al final, por eso este libro también es tan difícil, porque justamente refleja algo que existe, que es real, pero que actualmente o culturalmente tendemos a hacernos los hueones y a invisibilizar un poco a los viejos, porque en realidad no son productivos, son un cacho y estéticamente no son agradables a la vista tampoco, que parece es un aspecto, un comentario muy frívolo, pero sin embargo es así. Eh, y claro, po, después Philip Roth tiene que limpiar la mierda de este viejo. Y justamente a propósito de este episodio, se marca como uno de los temas finales que quería conversar contigo, es que es como el título de este libro, Patrimonio, que se relaciona estrechamente con este episodio en donde él tiene que hacerse cargo de limpiar la mierda de su viejo Mm. y de ver a su viejo en la humillación más, que el viejo se siente más humillado y más en el suelo justamente cuando le pasa este episodio al pobre. Ahí Philip Roth reflexiona sobre qué es el patrimonio. Claro, y dice, el patrimonio es la caca, como que lo dice así. Y exactamente, obviamente, y eso es bacán de Philip Roth, porque, y por eso me refiero de que mi compadre es muy preciso con las palabras y con cómo construye las oraciones. Él no cae en el facilismo de decirte en forma expresa, explícita, mi padre me dejó tal cosa y yo hago esto por lo mucho que lo quiero, bla, 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 que es como lo que podría hacer muchos otros escritores o otras personas escribiendo sobre esto. Él dice, no, el patrimonio que me dejó mi viejo es esta mierda que estoy limpiando. No, pues Y lo que eso implica. claro, yo lo interpreto más de otra manera. O sea, yo podría haber pensado como la palabra herencia, pero creo que el compadre al usar la palabra patrimonio es que él se refiere de que lo que a uno le transmiten, lo que uno hereda o lo que a uno le queda de la familia es todo. Los valores, pero también los antivalores, ¿cachai? Los momentos gratos que te forman como persona, pero también los momentos pencas que te trauman para el futuro. Incluso
al final del libro, y acá el compadre hace un paralelo con su alter ego, con Nathan Zuckerman. Philip Roth cuenta, dice, mi papá me habría retado por el terno que elegí, por el terno que eligió para meter a su papá en el ataúd. Y en la literatura de Philip Roth hay un pasaje famoso en que Nathan Zuckerman, que se odiaba con su padre porque su padre lo consideraba un escritor sátiro y antijudío, bla, 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 la última palabra que dice el papá de Nathan Zuckerman antes de morir es como que le dice al hijo, la cagaste, así como la embarraste, o la vaya a embarrar, una cuestión así. No recuerdo específicamente la frase. Y ese también es el patrimonio. ¿Cachai? En ambos casos, él se pone en la situación de que, pucha, mi papá me va a retar porque el terno que elegí para meterlo al ataúd no es el correcto. Y en el caso de Nata Superman, las últimas palabras que dice su padre, que es como, está como en el imaginario colectivo, que las últimas frases que dice un ser humano tienen que ser chutas, más o menos las que hagan el cierre de todo, le dice, la vaya a embarrar. Y por eso, al final, en la página final dice, el padre en permanente juicio de todas mis acciones. Por eso a mí el nombre patrimonio me lleva a la conclusión de que lo que uno se lleva de sus padres, de sus antepasados, de su familia, es todo. Es el patrimonio como un todo, ¿cachai? Tú no te lleváis solamente lo bonito, pero tampoco sería justo llevarte solamente lo feo. Te lleváis todo. Te lleváis la caca, te lleváis el esfuerzo, te lleváis las peleas, te lleváis los traumas, te lleváis los parecidos físicos. Yo lo miro por ese lado, no conozco el motivo por el cual habrá elegido ese nombre para el libro, pero esa Es escena que a que, mí me chocó porque dije, esto es como un lugar común, por limpiarle la caca al papá, ya, esto es un lugar común, puede ser muy patético, muy duro, pero creo que era necesario para el contexto del libro. pero ahí, bueno, primero que todo, yo también entiendo cuando Philip Roth habla de patrimonio y cuando está limpiando la mierda de su viejo, dice que esto era el patrimonio de mi padre. Yo también lo Ujú. entiendo como algo que se hereda, algo que está transmitiendo este caballero, su padre. Pero también hay algo interesante en eso, eh, Claro, que, dice, él sueña que su papá lo reta. Aquí estoy viendo el ya, libro. Él sueña que su papá lo reta. Dice, lo había enviado a la eternidad con la ropa equivocada. sí. Que hasta el final lo iba a retar. Sí, es que yo, claro, yo entiendo de que no, bueno, y como, como las buenas historias y las buenas escrituras en general no siempre se encuentran del todo contenidas, o sea, se encuentran del todo acabadas en el sentido de que existe una sola conclusión o existe una conclusión muy clara que se puede sacar. De hecho, acá es como bien como amplio, pero justamente tú podéis pensar muchas cosas. Una de las cosas también es el hecho de que a propósito de este cambio de roles, de la extrañeza de poder vivir la experiencia de ser un hijo que cuida a su padre como si fuese un niño a los niveles más patéticos. Y porque lo anterior, todo lo que menciona en relación a su viejo, en relación a las cosas que le enseñó, bla, 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 son cosas que ya uno, independiente de que haya pasado o no por la experiencia de cuidar a su viejo estando enfermo, él ya lo tiene. Pero el hecho de cuidar además de su viejo le permite comprender o de alguna manera experimentar la vida misma de su viejo, incluso hasta en su desnudez propia del patetismo, ¿cachai? Eh, claro, se dice que uno siempre, ante los ojos de su padre, uno va a ser un niño, por muy viejo que sea uno y por muy viejo que sea un padre. Sí, Pero uno deja de ser un niño en un momento, cuando adulto, en la medida de que, a medida que uno crece, se va ejerciendo un juicio moral sobre los viejos. Y después, en un momento determinado, cuando el padre pasa a ser, o el padre o la madre pasa a ser de alguna manera, una especie de menor de edad que está al cuidado de su hijo, pasa a ser el objeto de los juicios de su hijo. Pasa a ser, a recibir el cuestionamiento moral. Y también, por otro lado, ahí el hijo ve otras dimensiones de su padre que tampoco estaban permitidas verla anteriormente.
Entonces, de alguna manera, yo interpreto esto de limpiar la mierda del viejo como que era el patrimonio, porque ahí se acaba, o de alguna manera, tiene gran parte de la totalidad del ser que, vivir la totalidad del ser que era su padre. No Claro, es solamente que este el, el- aspecto arquetípico del padre, por ejemplo. claro, ahí también probablemente en nuestro caso es como casi la deformación de relacionar la palabra patrimonio a todo, ¿cachai? Es como todo lo que una persona, lo que una persona tiene. Yo creo que aquí también a lo que apela el autor, y que tú lo describiste súper bien recién, es a la omnipresencia del rol del padre. Y por eso te digo que este libro es absolutamente kafkiano, cuando tú le echas una mirada, no solo a la carta al padre, a los diarios de Kafka. Kafka tiene una imagen, porque Kafka se manejaba muy bien en espacios cortos, como que nunca escribió un gran libro perfecto de 200 páginas, sino que Kafka era bueno para las fábulas, para la historia dentro de la historia. Y él se imagina una historia en que está el papá como tendido sobre un mapa, ¿cachai? Está tendido con los brazos abiertos, y solamente hay una partecita que el papá no alcanza a agarrar. Todo lo tiene agarrado con las manos, con el cuerpo, con las piernas, y hay una parte que queda libre del mapa. Y él explica, así yo me siento en relación a mi padre. Mi papá, mi padre lo abarca todo. Y acá era así, pues, abarca se le meten los sueños, abarca su cuidado, sus pensamientos, su influencia. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos pillado opinando igual que nuestros papás solamente porque así opinaban ellos, porque es una situación que a lo mejor ni siquiera nosotros hemos vivido? La omnipresencia del padre no es solamente religiosa. En el caso de Kafka, y el juego de Kafka es más brillante aún, porque la omnipresencia del padre respecto a su biografía, no hay que olvidarse que en la metamorfosis, el que quiere echar al bicho de la casa del papá, el primero, Exactamente. porque le está echando a los arrendatarios. En el caso de Kafka es más brillante el juego, porque él pasa de la omnipresencia del padre a la omnipresencia del engranaje de la fuerza, del engranaje estatal, ¿cachai? En el proceso, o sea, ¿por qué me están juzgando? ¿Qué me está pasando? Pero hay algo que está por encima y omnipresente, que en el caso de Kafka fue su padre, pero él brillantemente después hizo la metáfora de todos los totalitarismos que venían después, Es que que ahí, es que bueno, algo que no te da, no te genera, no hay resquicio. es que claro, lo que pasa es que ahí Kafka, ahora, claro, nosotros echados acá, después de 100 años atrás, lo decimos, nos parece como muy jojojo, muy obvio, pero ahí recoge un poco la idea de Freud que hablaba de padre como de Dios como la gran figura paterna en el sentido del gran rol protector que ejerce sobre nosotros y que después obviamente con la secularización pasa a ser Dios y pasa a configurarse en la figura del Estado y del Estado que está totalitario como tú mencionas. Pero también No, ahora, y hay un vínculo, porque hay una novela de Philip Roth que se llama La Orgía de Praga, que es bastante interesante porque él cuenta una historia, parece que también una historia real, que es su amistad con Milan Kundera, que él viaja a Checoslovaquia a apoyar a Milan Kundera porque está siendo objeto de persecuciones, de censuras, todo, y él aprovecha en el viaje a Praga de ir a la casa de Kafka. Y Philip Roth cuenta que se sentó en el escritorio donde escribía Kafka, mm, y que fue como un momento mágico. Él se sentó y dijo, aquí escribía el genio, ¿cachai? Entonces no está tan alejada la la conexión. comparación de Philip Roth con Kafka. Igual hay, de todas maneras, y sobre todo la idea de patrimonio no solo también está en no solamente está en este episodio donde le limpia la mierda del viejo, sino que también a lo largo de todo este libro, y reflejado principalmente a través de cosas muy triviales, como los objetos, las cosas. Onda, mi hermano, mi viejo le dejó tal cosa, mi viejo regaló la revista, no sé, el cuenco de plata que tú mencionas, cositas chicas. Esas, Eh, esas, cu- esas cuestiones que,
que se usaban en las sinagogas también, Sí. se Y que son transmitieron. puras chucherías. Son como tótem, pues. Exactamente, son chucherías, pero yo creo que ahí de alguna manera son simbologías también de la cadena de transferencia, de una cadena de transferencia generacional también, de identidad y de Que cariño. en el caso de Porque, Philip Roth se cortó. bueno, sí, Claro. y bien por él. Pero bueno, esta cadena de transferencia que también implica sentimiento y amor, si por otro lado también podemos, es inevitable hacer la lectura más sentimental de que obviamente cuidar a tu padre, limpiar la mierda que dejó tu padre es un acto de infinito cariño y de abnegación por acompañar a un ser querido en esos movimientos, en esos momentos tan patéticos. Ahora, lo chistoso de ese episodio es que el pobre viejo, eh, mientras está todo cagado en el baño, le dice a Philip Roth, prométeme que no se lo dirás a nadie. Claro. Y Philip Roth no se lo dice a nadie, pero sí escribe sobre esto y lo No, publica. claro, pero gallos que están en Chile, que era un país que probablemente el papá de Philip Roth ni conocía, nos enteramos de eso. Ahora, Claro, eso que dices tú es súper importante porque tú hablas de un gesto de amor y es difícil encontrar esos gestos en la literatura de él, porque creo que te había contado la anécdota, porque cuando Philip Roth cachó que ya no tenía nada más que escribir, él le puso un papelito a su computador: mi lucha contra las palabras, creo, o contra la literatura ha terminado. Y claro, hay muchos escritores que dicen que la literatura no es una manera de ser feliz, porque escribí estoy vivo, de exorcizar mis fantasmas, bla, 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 bla. No, pues para Philip Roth era una lucha la cuestión. Era una lucha contra las palabras, contra la hoja en blanco, y llegó un momento en que dijo, yo escribí todo lo que tenía que escribir. Es más, en ese momento Philip Roth incluso hasta dejó de leer. Dijo, yo voy a seguir leyendo las tres o cuatro cuestiones que me interesan. Y eso fue como 3, 4 años antes de morir. Así que esos gestos de amor son súper contradictorios con la manera en que él tenía de ver la vida y la literatura, que era como una lucha. Y esa cuestión debe ser súper, súper desgastante. El tipo vivió luchando por algo, contra algo, consigo mismo, pero nunca explicando por contra qué. otros. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué es una lucha? ¿Por qué él sentía que estaba en una lucha contra las palabras? Yo creo que finalmente era una lucha consigo mismo, porque claramente con las palabras no tenía problemas porque las manejaba Hmm. mejor que nadie quizá en la segunda mitad del siglo XX, pero yo creo que era una lucha básicamente consigo mismo, con sus propias ansias de rebeldía y de libertad. La literatura de Philip Roth en el fondo es una lucha por la libertad y por eso quizás él no escribió mucho sobre otros escritores en su ficción, digo yo, pero ese hecho que haya escrito sobre Milan Kundera, que no solo era su amigo, era porque Milan Kundera y otros escritores checos estaban ahí luchando por la libertad, po. Pero por la libertad tan básica no era como de sacar a los rusos de Checoslovaquia, era la libertad de poder escribir, de poder publicar, que una libertad que a Philip Roth nunca le faltó, le sobró, eh, pero que él en otros escritores que estaban viviendo esa situación, él fue bien, 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 bien pertinaz en acompañarlo. Y en el caso de Milan Kundera, que uno de los más paradigmáticos de un tipo que perdió la nacionalidad, que se tuvo que ir a otro país, Mm. y al que ojalá que no le pase lo mismo que Philip Roth, que le queden debiendo el premio Nobel. Ese premio Nobel está sobrevalorado. No, Eh, totalmente. no, o sea, obviamente es un premio muy prestigioso, pero no deja de ser un premio que muchas veces se ha entregado con criterios geopolíticos. Y al final de cuentas, eh, o sea, por favor, le dieron el premio Nobel a Barack Obama y a Henry Kissinger y no sé, ¿a qué escritores soviéticos se lo dieron? Soviéticos Claro, en comprometidos este con... caso, la cuota que era para Philip Roth probablemente fue la cuota de Bob Dylan, pero yo creo que el premio Nobel a Bob Dylan no fue,
no fue pensando en que era judío, en que era gringo, ni en que era hombre. El premio, yo creo que a Bob Dylan fue como una choreza. Fue una jugada Fue posmoderna como- que se jugó en la academia, de claro, querer. fue como hacer un punto político. Es que ese es el punto, querer correr, como tú hace un tiempo decir, correr el cerco de lo que es literatura y lo que no es literatura, en el sentido de ampliar el concepto de literatura para, no solo para Bob Dylan, sino para todos los compañeros de generación de Bob Dylan, todos los trovadores que, que ejercían una actividad similar a la de Bob Dylan. Podríamos decir, por ejemplo, que las mismas letras de Violeta Parra o de Víctor Jara también, que tienen un cierto parentesco, podría denominarse y podríamos considerarlos ya como literatura propiamente tal, en Claro, pues virtud ahí, de ahí este está el premio, Leonard Cohen también. y justamente Leonard Cohen, pero claro, yo creo que ahí hay una intención canonizadora de cierto género de incluirlo dentro de la categoría de literatura. Ahora, Bob Dylan iba a vivir más años más, varios años más que Philip Roth, pero bueno, supongo que no No, y tenía además tanto. Philip Roth nunca, en Philip Roth tú no vas a encontrar nunca experimentos, pues. O sea, Philip Roth es un novelista totalmente clásico, eh, Sí. tan clásico que creo que tiene un puro libro cuento. Todo lo demás fue novela, biografía, fue una historia de su vida también. Y yo creo que este libro, como dices tú, no es fácil de leer. O sea, hay que estar más o menos firme para leerlo, pero es un libro que vale absolutamente la pena, porque si bien todos nos vamos a reflejar en él, como padre o como hijo, como nieto incluso, eh, pero es un libro que trata sobre temas que son fundamentales en todo tiempo y lugar, por más que aquí esté ambientado en un determinado espacio. Es un libro sobre la identidad, sobre la familia, eh, sobre el rol de padre y el rol de hijo y cómo se mezclan. Y finalmente, donde yo le veo el mayor mérito, este es un libro sobre el rol del escritor. El- el- Todos podemos vivir la vida laboral nuestra yéndonos por el medio, evitando el riesgo, pero alguien que quiere dedicarse a lo que se dedicó Philip Roth y quiere ser y quiere trascender, tiene que, como dije al principio, venderle un poquito el alma al diablo y tomar los riesgos necesarios y quemarse, acercarse tanto a la realidad de que terminar quemándose. Y eso es lo que yo más valoro de este libro, que es que este tipo haya tenido la valentía de meterse a ese lugar con toda la contaminación emotiva, porque era su padre, y salir totalmente airoso con un libro que no solo es bello por las temáticas que trata, sino que como artefacto artístico es conciso, es certero y es un placer. Yo tercera vez que lo leo y la verdad que la otra vez que lo leo lo encuentro mejor. O sea, sí, esa es la aclaración que quería hacer. Este libro es difícil de leer, no porque sea denso o cabezón, sino porque la temática es muy cruda, es muy deprimente. Estamos hablando de una persona que está viviendo la muerte de su padre, una muerte lenta, y que de alguna manera es un hombre de 50 años que está cuidando a su padre, y por lo tanto ya le quedan un par de décadas nomás para después, para pasar a estar como su padre posteriormente. De hecho, en ese sentido, eh, yo sé que también es como cliché, pero en general la autoficción tiene tiene un componente terapéutico, tiene un componente de confrontación muy cruda con sus propios demonios. Em, Casi que murieron a la misma edad, po. Que el caballero murió a los sí, 86 y Philip Roth murió a los 85, creo. Philip Roth no habla mucho de su muerte en este libro, de hecho no habla de su muerte, y justamente yo creo que no lo hace porque precisamente hay una ansiedad como subliminal ahí y latente sobre su propia finitud, porque de hecho ver la finitud de tu cercano te va dando señales de que poco a poco la muerte te está alcanzando, y eso inevitablemente te genera una ansiedad. De alguna manera este señor acá escribe este libro con muchos propósitos artísticos también, y de hecho y eso es notable porque estamos hablando de un libro que se lee muy rápido. O sea, si uno tiene el interés emocional de saber de lo que va a leer y no Ah. deprimirse, ese libro te lo podéis leer de forma muy rápida, porque está muy bien escrito y es muy dinámico. Pero
da la sensación de que también este libro él lo escribe como una especie de negociación consigo mismo, porque este libro lo empieza a escribir cuando el viejo empieza a enfermarse, cuando le empiezan a encontrar el tumor. Y Claro. en un momento él dice, yo tomé la decisión de escribir este libro. Claro, sin duda hay señales de poder completar su obra, de hacer una complementación por contraste de lo que era su creación como ficción, de su alter ego versus el retrato vivo de su propia vida. Pero también hay un tema de negociación consigo mismo respecto a su propia finitud, de manejar la ansiedad también frente a un escenario así de complejo. El texto que yo encuentro parecido, pero le da es una vuelta un poquito más dramática, es de una escritora norteamericana que se llama Joan Didion, que ella en un periodo muy breve, creo que en un año, pierde a su marido y a su única hija. Y hay un libro que se llama El año del pensamiento mágico, donde el libro se trata de recrear la muerte de su marido. Su marido muere, iban a cenar y creo que el marido le da un ataque al corazón o se ahoga con algo, la verdad es que se me olvida. Pero ella empieza a recrear ese momento. Primero recrea el momento en que fallece, después recrea que habían peleado 2 días antes, después recrea cómo fue ese desayuno del día en que falleció en la noche, después recrea el momento en que tuvo que llamar a la ambulancia, y también es terapéutico, y también el otro libro cuando habla ya de la muerte de la hija, que ya es un poquito más dramático, pero ahí hay una cuestión que le afecta más personalmente y ella lo aborda más desde el punto de vista de encontrarle un sentido, ¿cachai? Acá Philip Roth no busca encontrar sentido ni busca mandarte un mensaje, es esto pasó. Lo interesante de este carácter, de este libro es que existen, claro, tú mencionaste estos libros, pero también existen un montón de otras autoficciones que tienen como propósito generar como una especie de reconciliación con la realidad y poder soportarla y también lidiar con tus propios demonios en relación a estas situaciones a estas experiencias tan trágicas que te ocurren en la vida. Pero una cosa es hacerlo y todos podríamos hacerlo. Todos podríamos escribir un libro sobre ciertos episodios dramáticos sobre nuestra vida. Otra cosa es salir airoso artísticamente, que es lo que logra este libro también, porque las buenas intenciones no necesariamente construyen buenas obras de arte. Entonces, eso es lo valioso de este libro, que tiene como una cuestión emocional, tiene un tema terapéutico, pero por otro lado, artísticamente, como obra literaria en sí misma, es perfecto, es No, redondito. no, hay que leerlo, hay que releerlo y ojalá enriquece, creo yo, la lectura, conocer previamente un par de libritos ahí de la obra de Philip Roth, porque en los libros está él, pues, está él, es su vida, son sus temores, son sus luchas permanentes, y de repente asociar la vida que uno ve a partir de sus ficciones con esto que le está tocando vivir es mucho más valioso. Pero el libro se puede leer sin tú saber quién es Philip Roth, nada, sino que simplemente pararte frente al libro, que yo lo he regalado y lo he recomendado varias veces y a todo el mundo le pega muy fuerte, pero yo creo que las personas que eligen dedicarle buena parte de su vida a leer libros, a ver buenas películas, eh, saben que a veces los temas no van a ser los más dulces ni los más edificantes, que a veces hay que enfrentarse con situaciones que son parte de la vida, pero uno tiende a verlas como ajenas a la vida. Y al final la muerte no es ajena a la vida, sino que es parte de la vida. Entonces, eso en nuestras culturas cuesta a veces entenderlo. Como un prerequisito para la existencia. Ahora, para cerrar, principalmente, obviamente hemos ya hablado bastante bien de este libro y no, yo encuentro que es un libro bastante bueno. ¿Qué le recomendaría? Yo sé que es un cliché, pero yo creo que es una cuestión muy, oye, que me da miedo decir caer en cliché porque siempre me disculpo por eso, pero en fin, la muletilla. No, ¿qué libro le recomiendas a las personas neófitas en relación a Philip Roth? Ya, Neófita.
yo creo que un libro clave para entender de qué quiere hablar Philip Roth es Pastoral Americana. Pastoral Americana es un libro creo que es del año 95 con el que él ganó el premio Pulitzer. Es O un sea, libro más o menos entretenido, extenso. entretenido y ¿Cómo? bueno. Libros Claro, entretenidos y buenos que enganchan a la gente. claro, Pastoral Americana es muy entretenido y además, como te digo yo, hace un barrido de todas las generaciones de, de los judíos que llegaron a Estados Unidos, después sus hijos y nietos y todo. Y además está narrado por Nathan Zuckerman, entonces ahí tú entras al mundo de el alter ego más famoso de Philip Roth. El otro libro que yo recomendaría es el Lamento o el Mal de Portnoy, que es el libro con el que Philip Roth se hizo famoso, donde se ganó el odio de la comunidad judía, donde se ganó el odio de muchos críticos, porque el lenguaje era muy explícito, porque era un poco sátiro el personaje, pero ahí ya va a tener probablemente una de las novelas más logradas y el lamento de Portnoy. Y la tercera que yo recomendaría es la que Philip Roth dice que es su mejor obra, que es El Teatro de Sabat. El Teatro de Sabat también es un libro de la época noventera de Philip Roth, donde no aparecen sus grandes temas, o sea, sus grandes temas en el sentido que no aparece Nathan Zuckerman como un escritor que vive en Connecticut y toda la cuestión, sino que aparece un personaje que es este que te comentaba yo, que es un tipo que maneja títeres, eh, y que para a Philip Roth ese libro era muy querido, y si bien tiene partes que son un poquito fuertes porque el tipo es bastante lascivo, y, y tiene un tema ahí con una mujer de la que está enamorado. Es un libro que va un poquito al límite de los temas y las obsesiones, pero profundamente lo que le gusta a los críticos de ese libro, que es una canción de amor a Nueva York, a Nueva Jersey, que es la zona donde él vivió y donde vive este personaje que se llama Michael Sabat. Yo creo que con esos tres libros, El Teatro de Sabat, Pastoral Americana y El Lamento de Portnoy, tú ya tienes una visión clara de Philip Roth, y ya después si te gusta te puede ir a las novelas finales breves, como la que te comentaba yo, Elegía, Némesis, que son ya las novelas finales. Pero yo creo que con esas tres, o partiendo con Pastoral Americana, se te abre el apetito, y lo bueno es que la obra de Philip Roth está toda en todos lados, es fácil de encontrar, y a mí me faltan todavía cinco o seis de sus libros, y espero completarlos en algún momento. Queda vida todavía. Queda bien. Sí, sí, pues, que no nos enfermemos como el papá de Philip Roth, pero bueno, ya el hombre tenía sus años también. Exacto. Ya pues, estimado, un verdadero gusto, placer conversar con usted. Y nada, pues lo dejo invitado para una próxima ocasión. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Sí, pues, Elías, como siempre, feliz de participar, y ahí estaremos viendo qué libro nos puede volver a reunir. Por supuesto, ahí en Camarines vamos a conversar ahí o posteriormente podemos ahí planificarnos y ver qué otra cosa Perfecto. podemos hacer. Un gustazo, estimado, un abrazo grande. Ya, pues, esté bien. Y para ustedes, los auditores, un gusto haberlos escuchado. Muchas gracias por escuchar Anda a leer de Radio Guillotina. Espero que les haya gustado mucho esta edición y nada, pues, muchas gracias por la audiencia y que estén bien. Adiós.